Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial. Nos faltan 127 días para el mundial, valga la redundancia, para el mundial de fútbol en Norteamérica. Este es nuestro episodio número 226, el segundo del año 2026. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos un año más, vuelvo y lo digo, por sacar el ratico y de verdad hasta por escribirnos y decirnos que qué hubo, que cómo va el podcast, que cuándo van a mandar más episodios. Aquí estamos grabando, esperamos ser más constantes. La semana pasada pues no grabamos porque me tomé una semanita de vacaciones, huí un poquito del frío, tengo que decirlo, pues mi esposa, María Alejandra, es runner, entonces le dio por correr la media maratón, corrió media maratón de Miami, y pues bueno, había que acompañarla. Eso es parte del paseo, como diría mi papá. Pipe, ¿cómo vas? Juanpa, ¿cómo te va? Me alegra saludarte. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 226 de nuestra séptima temporada. Bueno, Juanpa, yo creo que fue una decisión bastante sensata e inteligente, no solamente aprovechando por acompañar a tu esposa, sino además, pues obviamente, de escapar un poco al frío. Como diría el dicho, mataste dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Acompañaste, tuviste un buen plan. Siempre es bueno ir por la zona de la Florida, en el sur de la Florida, y aparte de todo, pues bueno, en esta época no solamente es un buen paseo, sino que creo que se hace necesario, ¿no? Bastante. Imagínate. Ya de por sí también lo que estábamos hablando Estamos, fuera de micrófono, ya incluso en la Florida está haciendo buen friecito también, ¿no? Friecitos, pero que para ustedes pero que para nosotros son es un veranitos verano, es una sabrosos. recarga de calor, sí. Exacto. Te decía también antes de empezar a grabar que es uno de los inviernos más fríos, no en cuestión de nieve, porque creo que han caído más nieve en otras ocasiones. Aquí ya tuvimos una nevada grande la semana pasada, de la cual te digo pues que me salvé, pero el frío intenso no permite que esa nieve se derrita, por el contrario, se convierte en hielo y lo que tú ves en las carreteras, en las calles, es montañas de hielo. Esperemos que de aquí a marzo se derrita porque mm, yo ya con desespero, con ganas, queremos que suban un poquito las temperaturas. Y esperemos que en el verano no nos estemos quedando del calor y que de pronto los partidos del Mundial, aunque vi que la mayoría van a ser en la noche, que los partidos del Mundial no se vuelvan tan lentos, porque pues es comprensible, es entendible que, que al haber un calor tan intenso, pues de pronto no se juegue mm, de una manera tan rápida como uno lo espera, viéndolo en el campo. De pronto veremos partidos lentos como los que vimos en el Mundial de Clubes, que fue una prueba para lo que va a ser este Mundial de Selecciones. Eh, Claramente, Juanpa, sí, claramente. sí. Sí, yo creo que la FIFA aprendió, no solamente la FIFA aprendió del Mundial de Clubes, sino de la Copa América, ¿no? Cabe aclarar, cabe complementar, porque sabemos que, bueno, la Que FIFA la se Copa enfrentará, América fue Estados Unidos y la organizada FIFA se por... enfrentarán a una gran cantidad de circunstancias, Ah, culturas, mejor dicho, países, en fin, de todo. sí, 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 va a estar, no sé, Pipe. Si le metemos un poquito de política a esto, yo Va a estar tenso un va a poquito estar el muy tema, tenso, sí. va a Va a estar, estar de pronto tenso. está, de por sí ya la situación aquí en Estados Unidos está tensa, eh, con este señor Donald Trump de presidente, mm, no sé, me genera un poco de susto con nuestra gente, esa persecución que hay, bueno, no sé, me provoca un poco, también me genera un poco de angustia, pero es mi forma de ser, espero pues que es mi forma de ver las cosas también, espero que no sea así, respetando pues las formas políticas de cada quien. Espero también pues que respeten las mías, pero sí, sí me da un poco de angustia el tema
de cara al Mundial. Es que el Mundial es ya, es que estamos hablando de que 127 días son Un 4 poquito más de meses. 4 meses. Un poquitico Sí, más de... exacto. Bueno, Pipe, lo que sí se viene ahora, el próximo domingo, es el Super Bowl 60. Y yo creo que, como te lo dije en el podcast anterior, esperando que los Patriots ganaran, yo me podrán decir voltearepas, qué sé yo. No sé qué tantos fanáticos de los Giants, amigos, le van a hacer fuerza a los Patriots, amigos de los Jets le van a hacer fuerza a los Patriots, y todo por Cristian González, pero sí creo, sí le voy a hacer fuerza a los Patriots. No sé cómo estén las apuestas. De pronto no son los favoritos, no, la verdad no sé, no sé cómo están las apuestas, porque la defensiva de los Seahawks la vi muy bien, es un equipo muy compacto. El partido de los Patriots, que lo logré ver, fue contra los Broncos, fue un partido muy atípico, porque no sé si notaste, pues obviamente notaste la primera mitad fue un partido y la segunda mitad fue otro, pero por el factor nieve. Entonces, y aparte los Denver Broncos sin su quarterback inicialista, el backup quarterback lo hizo muy bien durante la primera mitad, pero es que en la segunda mitad no se vio nada, o sea, no hubo algo que, no sé, que causara nada distinto a lo que ya había sido el juego de la primera mitad, excepto por la nieve. La nieve fue un factor que no dejó que se jugara buen fútbol, digamos. No sé cómo lo viste. Sí, sí, Juanpa, es un asunto que, que tiene muchos matices y tiene varios puntos por analizar. Y permíteme, como no grabamos la semana pasada, Mm. voy a tomar ese muestreo de 2 semanas que tenemos justamente desde lo que incluso fue el análisis, o más bien me voy a meter un poco en el análisis de lo que fue finales de conferencia. Porque me causaba esa semana, no sé si lo conversé contigo, pero me causaba curiosidad que durante el tramo de esa semana preparándonos para las finales de conferencia y al conocer ese mismo día que Bo Nix se lesionaba y que no podía jugar esa final de conferencia, pues ahí estábamos analizando precisamente, o esa vez, ese programa sí lo alcanzamos Sí, sí, lo a hicimos. analizar, pero luego de que grabamos el 225, observa Juanpa que se perdió un poco como el rastro de lo que fue precisamente, o bueno, previo a esa semana, se perdió un poco el rastro de lo que era, de lo que era como tal eh, el partido de final de conferencia o de lo que podía pasar entre Patriots y Broncos. Y realmente siento yo, observé o fue una percepción mía que se habló más del partido Buffalo frente a Denver, que fue recepción, que no fue recepción de Brandon Sí, Cooks. sí. Y No, fue un... y Pipe, ¿cuál fue el partido después de ese? Que hubo una jugada muy parecida claro, en la de la que, Davante Adams en Chicago. Y en la que sí se fue válida la recepción. totalmente. Y surgieron luego tomas de NFL Films, que ya obviamente tiene toda una producción, entiendan el nombre, NFL Films, que fue ya pues obviamente creado por Steve Sable en algún momento ya hace muchos años y que prácticamente es producción cinematográfica para vender el fútbol americano en sus mejores momentos. Y surgieron otras tomas, fotos y claramente pues la evidencia ya se inclina mucho más a que en ese momento se da una recepción. Y Juanpa, permítanme también analizar algo y que se entienda bien. En este tipo de jugadas, cuando ya de pronto la NFL puede influir un poquito en el vender mejor el producto o vender mejor un partido y sabiendo lo que había ocurrido con Bo Nix,
y que no podía jugar ese partido de final de conferencia, ¿te imaginas la expectativa que hubiera generado un Buffalo frente a New England en final de conferencia en Foxborough? Dos equipos divisionales, realmente hubiera generado pues obviamente mucho más expectativa, teniendo ya una figura como Josh Allen que vende mucho más que lo que hizo Sí. justamente un equipo como Denver, que se caracteriza más por su ofensiva, en fin. Y, y si observamos, Juanpa, paréntesis, estamos hablando de que el tema coaches ha sido de lo más eh, turbulento que hemos tenido en los últimos años. Lo que ocurrió internamente en Denver luego de esa derrota en final de conferencia fue tremendo. Sean Payton hablando un poco de más de la historia clínica de del tobillo de Bo Nix. Bo Nix quejándose de su coach, diciendo que él no debió haber revelado esa información. Y cuando ya uno observa todas esas cositas, ya uno ve que hay una tendencia con Sean Payton y ya uno ve que no está del todo bien o no estará aparentemente del todo bien a futuro la situación en Denver, porque también incluso luego de la derrota en final de conferencia, pues Sean Payton decidió echar a su coordinador ofensivo. Entonces lo curioso es Joe Lombardi, creo que se llama, es de apellido Lombardi, pero lo echan y Pero no entonces tiene ya uno nada que observa, ver con Juanpa, que Vince. por ahí debe haber algo, debe tener alguna descendencia, Juanpa, porque ese apellido tiene tanto peso que es que, imagínate, es como si surgiera un muchacho, un niño por allá de Alemania llamado Schumacher que quiera competir en Fórmula 1. Uno dice, por Algo allá tiene de que ver pronto, con hasta, Mike. curiosamente, hasta de pronto puede que exista algún tipo de conexión y de algún tipo de ascendencia entre, pues obviamente, el Lombardi, coordinador ofensivo, ya ahora fuera del equipo, y Vince Lombardi, la gran leyenda, ex coach de los Packers. Entonces, Juanpa, han habido muchas circunstancias, pero bueno, volviendo a lo que tú estabas Pipe, planteando, datico coctelero ahí también. El trofeo del Super Bowl se llama Vince Lombardi. sin duda, sin duda. Y bueno, representa pues obviamente a, a la gran figura que tuvo los Packers en su coach en los años 60. Y bueno, los Packers ganando los dos primeros Super Bowls, pues bueno, un homenaje, porque Vince Lombardi después se va del equipo y bueno, a los 3 años, en el 70, si no estoy mal, él muere de cáncer, 71. Sí, entonces pues obviamente fue un homenaje Qué ya que la pena NFL cortarte le da y le brinda a él. Entonces, bueno, qué el pena trofeo, como cortarte tú la dices, Vince inspiración que Lombardi. traías con los coaches de Denver, pero Claro, y bueno, pero más allá de todo, Juanpa, uno observa que, bueno, Sean McVay siempre va a estar ahí y, y lo curioso es que en las finales de conferencia tuvimos enfrentamientos entre Sean's y Mike's, ¿no? Mike Vrabel, Sean Payton por la americana, Mike McDonald y Sean McVay por la nacional y curiosamente ganaron los Mikes, ¿no? Vamos a tener enfrentamiento entre coaches Mike McDonald y Mike Vrabel. Entonces, pues bueno, y todo lo que se ha dado, Juanpa, uno pensar que John Harbaugh iba a salir de Baltimore era, digamos, pareciera ser inverosímil, parecía ser inverosímil antes, pensar bueno, que Mike Tomlin iba Pipe, a dar un paso al costado y que todos estos coaches iban a salir, que pero McDermott iba a salir de Buffalo y Que ya Harbaugh todos tienen saliera ya de los reemplazos. que Harbaugh saliera de los Ravens era no se veía. Que llegara a los Giants, peor. Imagínate, O sea, imagínate. y Aunque la ahora gente en Nueva York tiene mucha ilusión sí, con sí, ese nombramiento, ¿no? yo lo veía más por el lado de los Dolphins. Yo creí que él iba a llegar a los Dolphins, pero mira, bueno, Que había una buena relación ahí entre Stephen Ross y el dueño de los Dolphins y John Harbaugh. Habían unas conexiones ahí, algunas personas en común que ya pues obviamente tenían algún acercamiento entre las partes. Pero Juanpa, bueno, todo esto se ha dado, todo se ha dado, la NFL genera noticias y pareciera, y me da la impresión
que a diferencia de otros años, como, como tenemos un Super Bowl tan sorpresivo, ni en los pronósticos de los hinchas más optimistas, tanto de Seattle como de New England, hubiéramos pensado que se iba a dar un Super Bowl Seahawks, Patriots. Todos teníamos o a los Chiefs, o a los Eagles, o a los Bills, o a los Ravens, o a los Rams, o a 49ers. Por ahí estaba en la conversación los Packers. Juanpa, ninguno. Total. Seahawks, ok. Su segundo año, Mike McDonald en su segundo año ya, digamos, podríamos pensar en un buen progreso del equipo, pero llegar hasta el Super Bowl parecía impensado. Y sabíamos también que con Mike Vrabel, el equipo de New England, iba a dar ese salto. Es que el año pasado, Juanpa, los Patriots tuvieron un récord de 4-13. Es ilógico. Cuando uno ve ese cambio ya de ritmo, de rumbo tan impresionante, uno dice, bueno, es tremendo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un Seahawks Patriots? Entonces, cuando se generan estas sorpresas y cuando nos toma a los hinchas y a los analistas y a la opinión pública, cuando nos toma tan de sorpresa, empiezan a surgir otros temas y siento que en estas 2 semanas se ha hablado más de los coaches, de las nuevas contrataciones, de los equipos, de lo que sucede, bueno, de lo que puede haber, de lo que puede suceder en escenarios de cambios, en escenarios que esta semana echaron al gerente general de Minnesota, que porque entonces tomó la decisión de dejarlo ir, sabiendo que Sam Darnold, que es ahora el mariscal de campo del equipo de Seattle, estuvo el año pasado con Vikings, y los Vikings eran un equipo que iban a pelear o que tenían aspiraciones de llegar al Super Bowl, y con ese roster y confiando en un novato o en un jugador de segundo año que iba a tener su primer año como titular en J.J. McCarthy, no pudo jugar y pareciera ser que J.J. McCarthy no es la solución. Justin Jefferson quejándose que de pronto incluso puede pedir un cambio. Y se han hablado de tantas cosas. Siento que el Super Bowl ha perdido un poquito de foco. Estamos viendo, claro, vamos a ver el gran partido, vamos a ver la gran final. Indudablemente que los hinchas del fútbol americano, sea quien sea que juegue el partido, lo vamos a ver y vamos a estar obviamente muy pendientes. Pero siento que este Super Bowl ha tenido un desvío de foco hacia otros temas y se ha hablado poco del partido, se ha hablado poco, pues obviamente, a diferencia de otros años, entiéndanme bien, siempre el Super Bowl va a generar mucha expectativa y mucho comentario. Pero por ejemplo, Juanpa, tú tocabas un tema de apuestas. Veo a los Seahawks, más allá de que la diferencia o el spread, estamos hablando de 4,5 puntos, siento que es bastante para un Super Bowl. Y, y bueno, a pesar de que los dos equipos hacen mucho mérito en este momento, a hoy, martes 3 de febrero, cuando ustedes escuchen miércoles 4 de febrero, cuando vean las apuestas, seguramente seguirán teniendo a un equipo de Seattle muy favorito con respecto a New England. Pero, pues Pipe, bueno, aquí estaba revisando. el partido será otro. Los Seahawks hoy, estamos grabando, como dice Pipe, martes 3, para el miércoles 4 no sé cuánto va a ser, pero no, la diferencia no es mucha. Por cada dólar que apuesten, acá en los Estados Unidos en DraftKings, los invitamos a que se promocionen. Por cada dólar los Seahawks pagan 42 centavos, por cada dólar los Patriots pagan $2.95. Sí, está muy amplia la diferencia, muy amplia. Correcto, incluso en otras plataformas paga un poquito más, ¿no? La cuota de los Patriots está en 3, imagínate. Entonces, te podrás imaginar, Juanpa, bueno, si es curioso en un Super Bowl verlo tan amplio en cuanto a Sí, sí. diferencia, el favoritismo que puede tener un equipo sobre otro. Pero bueno, esto es fútbol americano. Los Patriots jugaron ante equipos, o por lo menos Drake May y Josh McDaniels se tuvieron que enfrentar a defensivas muy fuertes. San Diego, yo les iba así diciendo San Diego, perdónenme, los Chargers Los de Los Chargers. Ángeles, los Texans de Houston y pues obviamente Denver, ¿no? Y ahora,
ante otra muy buena defensiva. Entonces el escenario, o más bien de pronto las circunstancias, la situación que van a enfrentar los Patriots a la ofensiva, ante una defensiva fuerte, pues no será novedoso para ellos, no será novedoso para McDaniels, no será novedoso para Mike Vrabel y ni mucho menos para Drake May. Entonces, Juanpa, yo creo que vamos a ver un buen partido, vamos a ver un partido cerrado, me parece amplio el spread. Entonces, más adelante en la semana les contaremos nuestros pronósticos, porque les quedamos debiendo los de las finales de conferencia. Entonces, Juanpa, todo será bueno, para disfrutar el partido, para observar la actuación de, de Cristian González. Si nos están escuchando incluso de Venezuela, también Andy Borregales, que es venezolano, el El- pateador de los Patriots, también estará en el Super Bowl. Entonces, pues obviamente, dos latinos haciendo presencia en el juego más importante, en la gran final. Entonces, claramente despertará en nosotros una gran atención el verlos para disfrutar del partido, Juanpa, de lo Bueno, que sabemos que Pepe, pues obviamente se puede dar. como ahora salieron muchos, a ver, que no sea, es una crítica y no, porque me encanta, a mí me encanta que a la gente les empiece a gustar, les gusta la NFL, les gusta el fútbol americano, pero ojalá se quedaran, que no sea moda, porque pues así lo siento que entonces ahora es una moda, Cristian González, su papá fue basquetbolista, su hermana ya representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos, Melissa, el 400 metros muchacho vallas. Ujú. salió con la chaqueta con la parte de adentro con la bandera de Colombia, entonces nos sentimos colombianos y qué bueno apoyarlo, sí, perfecto, me encanta. Pero ojalá no sea moda, ojalá esto convierta a más fanáticos, sería perfecto, sería fenomenal. Lo que no me gusta es entonces que lo convierten en moda y luego se les olvida y ahora entonces salen los, los que creen saber. Cristian González no es el primer colombiano o de descendencia colombiana en llegar a un Super Bowl, ya había sucedido. Ya corrijamos eso, ya había sucedido con Fernando Velasco precisamente en el Super Bowl 50. Estamos hablando de que el Super Bowl del próximo domingo es el Super Bowl 60. Super Bowl 50, Fernando Velasco jugaba en los Carolina Panthers, no era inicialista, no, era era, pongámoslo en palabras castizas, era el que le suelta el balón al quarterback para las jugadas ofensivas, o sea, es el centro El ahí, el que centro. está defendiendo al quarterback de que vengan o al mariscal de campo de que vengan y lo tacleen o lo tumben, bueno, ese era, pero él era suplente de ese equipo, no alcanzó a jugar, no tuvo participación en el Super Bowl, pero llegó, o sea, estaba ahí. Entonces, hay que aclarar, no es el primer colombiano en llegar a un Super Bowl, pero sí, pues sí, seguramente va a ser porque Cristian González sí es titular de los Titularísimo, claro. Patriots, es súper figura. Él va a ser el primer colombiano o de descendencia colombiana en participar en un Super Bowl. Eso sí va a suceder. Esperemos que así sea. Eso vale aclararlo. Sin duda, Juanpa. Ahora, permíteme ser escéptico, ¿no? Colombia es un país de modas, y tú lo has dicho. No, no. Juanpa, ahora imagínate esto. Si existe moda o la gente se sube, se sube a la moda del ciclismo, ¿sí? Si Que todos es empezaron deporte a ver nacional. ciclismo, luego, Juanpa, me acuerdo, dime tú, o quién, claro, cuando Nairo compite en el Tour del 2013 y es segundo, luego de Christopher Froome, claro, ahí todos nos subimos, Nairo ganó el Giro del 2014. Ah, bueno, incluso, si somos justos, desde el 2013 ya Rigoberto Urán había sido segundo un Giro y Nairo después al Sí, mes es ve, segundo en un Tour. 2012 Rigoberto Urán fue Correcto, subcampeón medalla de plata de Londres. correcto.
Y entonces, claro, ahí sí. Y bueno, y se daba también, eh, y se daba también, pues obviamente, esta moda, ya todos empezaron. Por eso también, el gran problema, Juanpa, de no conocer, es que se malacostumbran a mal, ¿no? Es decir, se malacostumbran por ignorancia, por desconocimiento. Entonces estamos ahora, es decir, ya sucedía hace un par de años con el subtítulo de Daniel Felipe Martínez en el Giro, y que fue segundo de un tal Ya, Tadej Pogacar, ¿no? De un sí, tal, por ahí sí, les dejo ese ahí, ese esloveno, creo que compite ahí en el UAE mm, Team Emirates. Juanpa, no le ya, sirve. ya no nos sirve un segundo lugar, Sí. entonces ya ahorita nos creemos yo no sé Ah, qué. No no, nos no, sirvió, no sirvió el segundo lugar de Esteban Chávez en el 2016 en el Giro, no sirvió el segundo lugar de Nairo en el 2017 en el Giro, no sirvió, no sirve, no Pipe, sirve. No, hay no, ahorita ya peores. como Egan Bernal ganó el Tour del 2019, ya lo único que sirve ya es entonces ganar el Tour. Entonces, Pipe, Juanpa, hay peores frases. Para esos mismos de los que estás hablando, tienen el atrevimiento de decir, es que este me quedó debiendo. Oiga, cuando dicen así, no, es que Esteban Chávez fue muy bueno, pero a mí me quedó debiendo. es que son tan ignorantes, Juanpa. Pero Cuando el gran problema, utilizan esa Juanpa, es. frase, yo no Entonces, el gran puedo de problema, la Juanpa, piedra. es. Eh, si Te los quedó Patriots, debiendo. si los Patriots de aquí a 5 años no vuelven a un Super Bowl, Cristian González pasará al olvido, pasará y será hecho a un lado. El gran problema es. El gran problema también es un poco, y los invitamos también a los colegas que nos estén escuchando, a ver, en este humilde espacio, que cuando los llamen, porque claramente en estos días, miércoles, jueves, viernes, con lo que suceda el partido el próximo lunes, pedirán a los periodistas deportivos que hagan un análisis del partido, que hagan un análisis de la actuación de Cristian González, que lo analicen bien, si van a pronunciar, que no se enreden, si van a pronunciar cornerback, bueno, digan esquinero, no se enreden. Sí, sí, sí. Juanpa, a No veces también traten se pegan unas sí, enredadas. sí. Ese es un poco, sí, claro, seguramente no le estamos pidiendo, no estamos pidiendo que analicen si la defensiva, si la secundaria de los Patriots jugó man coverage, o jugó zona, o jugó Tampa 2, o O si, tal formación. o si está jugando nickel o dime. No estamos pidiendo que analicen eso. No estamos pidiendo que analicen eso. Simplemente pronuncien bien, digan bien los equipos, digan bien los nombres, sean sobrios a la hora de analizar sin entrar. ¿Sí? Ahora, como el análisis, ahora, pero estoy pidiendo mucho, Juanpa, por eso digo, déjame ser escéptico. Cuando vayan a preguntar, ahora, te lo puedo garantizar. El lunes la noticia será el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. Total. No van a Sí. hablar, no van a hablar del partido, no van a hablar porque ese es el morbo, ¿no? Sí, sí, Sorprende sí, un si poco Bad Bunny que. habló mal o no habló mal del Y presidente. sorprende un poco la elección también de Bad Bunny, porque la NFL con tantos dueños de corte republicano, digamos que aceptaron un poco, ahí es donde ya uno entiende que puede que Apple Music tenga cierta autonomía al seleccionar al artista, y eso debe ser por contrato. Apple Pipe, pero es que es es innegable que es el artista, más escuchado del mundo. gustenos o no, sí, porque ya me incluyo, yo no soy fanático de Bad Bunny, no. Si me preguntas Correcto. por tres canciones del tipo, no me las sé. Yo tampoco. Eh, pero tampoco puedo negar de que, o sea, como dicen ahí, como dicen los factos, o sea, están ahí, o sea, es el tipo más escuchado en el mundo. Sin duda. ¿Qué podemos hacer? Si es. Bueno, Sin duda. Y vienen aquí de dar unos conciertos impresionantes en Colombia, donde hubo mucha convocatoria. Acaba también de llevarse a cabo la ceremonia de entrega de premios de los Grammys, y bueno, también hubo ciertos aspectos Pipe, que, en que, que Puerto también se Rico dieron en esa hizo, premiación. Entonces todo eso influye, la NFL quiere vender un producto, y también pues obviamente lo vendía hace unos años, que bueno, siempre también juntan un poco el tema farándula, el tema un poco.
Y por eso también, Juanpa, siento que perdió el partido, el eje de lo que va a ser el partido, el análisis. Se habla, Juanpa, se habló más, se ha hablado más de Sam Darnold, de por qué, de que echaron al gerente general de Minnesota y que porque él fue el que dejó de irlo de Minnesota porque no le ofrecieron, pero es que le iban a dar solamente un año garantizado, así le estaban ofreciendo más o menos la misma plata que en Seattle. Seattle le estaban ofreciendo $100 millones por 3 años, pero le daban la oportunidad un poco ya de ser él. Y bueno, salió Justin Jefferson, el mejor jugador de los Vikings, a dar algo de declaraciones. Le desea lo mejor a su ex compañero que va a jugar el Super Bowl, pero también sintiéndose entre líneas un descontento del receptor de los Vikings por lo que sucedió este año con los Vikings, precisamente porque tenían muchas aspiraciones y tienen roster y tenían equipo para poder pelear una posición en el estadio del Levi Stadium para jugar el domingo. Entonces, sí, siento que se ha perdido un poco el foco de lo que es ya hablar del partido. Cuando uno observaba el año pasado Chiefs, Eagles, y estábamos ya analizando, ahí ya se veía un poco ya, porque ya se habían enfrentado 2 años antes en el Super Bowl, se habían ido a tiempo extra y ya había un antecedente y ya. Entonces, es bastante particular y vuelvo y repito, en parte tiene que ver el hecho que claramente nadie al principio de temporada los ponía a estos dos equipos en el Super Bowl. Entonces fue bastante particular. Esto ya indica, Juanpa, de lo pareja que fue particularmente esta temporada. No hubo un equipo Sí, ciento sí, por fue, ciento fue, dominante. No vimos, pues, por ejemplo, a ver, no no hubo vimos los invictos. Patriots del 2007 que llegaron No. 18-0 al Super Bowl y que lo perdieron fue con los Giants, pero pues un dominio así es decir, nunca, no vimos un equipo así. Y entonces llegaban, por ejemplo, los equipos que fueron sembrados, por ejemplo, el mismo equipo de los Rams y los Seahawks. Los Rams casi que vencen 2 veces a los Seahawks este año. Los Patriots tuvieron el calendario más fácil, sí, en cuanto a récords de oponentes, Porque y también enfrentaron, venían con un récord perdedor del año pasado. claro, y exactamente, ¿quién ponía a los Patriots, sabiendo que en el 2024, temporada 2024, habían sido un equipo con 4 ganados y 13 perdidos? Nadie los ponía, Total. indudablemente. Sabía uno que Mike Vrabel iba a ser un buen coach, pero de llevarlos hasta el Super Bowl, imagínate. Sí, Entonces, sí. bueno, todo eso influye, todo eso influye. Sin embargo, Juanpa, ahí estaremos para Y ver el Super Bowl y así analizarlo la otra es. semana. Bueno, Pipe, enlacemos una cosa con la otra, el que yo prometí hablar de Mundial de Fútbol en todos los episodios, dar algunos Que datos. Juanpa, que estamos y que bueno, como complemento, ¿no? Ya saben que vamos a entrar, entramos en la semana oficial de cuántos nachos se van a comer, de No, cuánta, Pipe, de pero cuánta eso. gaseosa se va a consumir, de cuánto guacamole se va a consumir en el Super Bowl. Ya sabemos que eso es lo que van a informar, ¿no? No se sorprendan, mejor dicho. Entramos en los días oficiales, ¿no? De, de lo que Va, es el consumo, del consumo para, de los eh, datos, ¿no? Esos datos sí los tienen perfectos, ¿no? para enlazar uno con lo otro, sabiendo que ya está cerca el Mundial de Fútbol, el Super Bowl se juega en Levi Stadium en Santa Clara, California, un estadio que tiene la capacidad de 68.500 personas bien sentadas Eh, y, y exactamente. que albergará exactamente 5 partidos de los grupos del Mundial y un partido en la ronda de 16 o sea, donde están los 32. Qatar, Suiza, Austria, Jordán, ¿cómo es que es? Sí, Jordania. Jordania, se me fue, perdón. Paraguay y el ganador de un playoff de la UEFA. Otra vez Jordania contra Algeria. Paraguay, Australia. Y como lo dije, un partido de 16 de final. Ese va a ser el estadio que albergará el Super Bowl 60.
Y también, Juanpa, para que lo recordemos en el tiempo reciente, Copa América 2024, ahí fue donde Colombia empató ante Brasil 1-1, ¿sí? En Levi Stadium. Recuerden que Colombia en la fase de grupos venció en Energy Stadium de Houston a Paraguay, en Scottsdale, en Arizona, en el State Farm, vencía a Costa Rica e igualaba 1-1 ante Brasil en Levi Stadium. Entonces también fue partido donde Colombia jugó compromiso de... También fue estadio donde Colombia jugó compromiso de Copa América de hace 2 años, ya hace año y medio. En la Centenario también jugó ahí porque fui Ah, eh, ok, contra también. Estados Unidos, sí, sí, sí. El partido que Que, ganó Colo- 1-0. que ese no fue el partido por el tercer lugar, si no estoy mal. No, 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 ¿No? en fase de Ok, grupos. En fase de grupos contra Estados Unidos creo que ganó, sí fue 1-0 y el gol creo que lo hizo Cristian Zapata. Estoy ok. tratando de acordarme. Bueno, Pipe, cambiemos, viajemos al viejo continente, porque también la semana pasada, y yo sé que disfrutaste, porque es que cualquier cosa que al Real Madrid lo bajen y lo aterricen en la tierra, lo disfrutas, y más con tu Arsenal, esa temporada del Arsenal es una cosa que, Dios mío, hoy pues estoy que no sé, ojalá este Arsenal no se desinfle, porque fueron primeros en la Champions, ¿cierto? Terminaron siendo primeros. Van de Puntaje primeros perfecto, en, 8 de 8. van de 8 jugados, primeros 8 ganados. en la Premier. Y el Manchester City pinchó, ahora es que empató la semana pasada, el domingo, contra el Tottenham, entonces le cogió más ventaja. Y hoy el Arsenal clasificó a la final de la FA Cup, sí, esperando el rival Correcto. entre Newcastle Y el City. y Manchester City. O sea, la temporada del Arsenal está siendo perfecta, pero es que la semana pasada sucedió algo que de las pocas veces que uno ve en un partido de fútbol a un arquero hacer un gol, y yo creo que esa fue la noticia, no solo de por qué un arquero hace un gol, el arquero del Benfica, eh, minuto, ya se iba a acabar el partido, el Mourinho le dice suba que necesitamos un gol más para entrar en lo que es estos playoffs, o sí, playoff de la Champions, donde se enfrentan eh, a partidos de ida y vuelta, todos los que terminaron entre la en novena posición y la 24. Correcto, correcto. Lugar que ocupó el Benfica con ese gol de Trubin, ¿no? Entonces, Entonces, por eso también Juanpa, por un gol entró. Es decir, el Benfica no fue porque le quiso hacer el daño al Madrid. Ya Madrid estaba abajo 3-2 y de hecho incluso con ese resultado ya el Madrid estaba, porque estaba ya en el noveno lugar, ¿no? Es decir, más que todo fue porque el Madrid queda un punto abajo del City, que finalizó octavo. Entonces no fue por una cuestión de puntos. El Pipe, de Benfica hecho, realmente este necesitaba mismo, ese gol para clasificar en el la arquero, posición 24, en la última del repechaje. el arquero estaba haciendo tiempo en jugadas Increíble, anteriores. O sea, increíble. y como que le dijeron, no, 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 no hagas más tiempo antes, vamos para adelante que necesitamos un gol más, y el tipo termina haciendo el gol. Pero es que, bueno, la noticia es esa, el Benfica, el gol del arquero, pero es que la noticia también es Real Madrid termina siendo noveno. Ahora Real Madrid se tiene que eliminar, aquí lo tengo apuntado, contra el Benfica, Contra el contra el Benfica mismo otra Benfica. vez. Contra el Benfica otra vez. Contra el Benfica, a partir de este sí son partidos de ida y vuelta. Primer partido es en Portugal, luego en España. Los cruces quedaron así, Juanpa, porque, bueno, vamos a recordar que justamente, como lo mencionamos, el Madrid fue noveno, finalizó noveno. Ahora, dimensiona, Juanpa, que esta Champions cada año, digamos que, es decir, una buena actuación el año inmediatamente anterior no te garantiza de que vas a seguir dominando. En fin, es muy competitiva la Champions, ¿no? Entonces, imagínate, los dos finalistas del año pasado
finalizaron en la 10ª y en la 11ª posición. Entonces fueron Madrid, el Inter, el Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayern de Leverkusen. Sí, estos equipos finalizaron en la posición de la 9ª a la 16ª, que son los que pues obviamente también, bueno, son los que finalizan de local Exacto. en el partido de vuelta. Esa es la gran ventaja. Y juegan un repechaje contra equipos de la 17ª posición hasta la 24ª. ¿Sí? Que es donde tenemos al Borussia, al Olympiacos, al Brujas, al Galatasaray, al Mónaco, al Karabakh, al Glimt, al Bodo Karabakh Glimt, que es de el equipo noruego, Azerbaiyán. y el Benfica. ¿Sí? Entonces imagínate que sacó al Marsella por un gol. Por un gol. Impresionante. Lo del Benfica fue tremendo. Y sí, la imagen de Mourinho diciéndole suba, fue épica, ¿no? El Madrid en una situación compleja. Destituyen, luego de las finales de la Supercopa Española, destituyen a Xavi Alonso. Y Arbeloa también. Arbeloa en su Arbeloa no primer partido tiene. también queda eliminado de la Copa del Rey. Entonces, Yo, Juanpa, yo no sé a quién un me año muy irán a complejo para el nombrar. Madrid. No sé a quién irán a nombrar en Real Madrid. eh, pero también necesita una reestructuración. Eh, yo creo que hay jugadores, y lo digo con nombre propio, para mí Vinicius eh, juega cuando quiere jugar y es más lo negativo se le nota, Juanpa, lo que trae para el vestuario que lo que aporta. y ahí está la falta de liderazgo, Juanpa. Lo que tú decías está claro. Ese comportamiento de Vinicius, con un Toni Kroos, con un Luka Modric, con un Sergio Ramos, con un Cristiano Ronaldo, con un Casemiro, con un Marcelo. Eso no sucede en un camerino del Madrid, con un Benzema. Eso no pasa. Hay una falta de liderazgo en el Madrid, Sí, porque, porque Xavi Alonso llegó a trabajar y a imponer sus condiciones, es el técnico, es el jefe de ellos. Y estos jugadores piensan ahora, es decir, estos creen que que porque están en el Real Madrid, entonces ahora tienen que ser tratados como divas. Y ya incluso el año pasado Ancelotti en ciertos momentos de la temporada se quejó de que, de que a este equipo le faltaba sacrificio. Sacrificio, liderazgo. Es decir, en un camerino tan roto como el del Real Madrid, a un equipo con un liderazgo, por ejemplo, vuelvo y repito los nombres, con un Sergio Ramos, con un Cristiano, con un Benzema, con un Modric o un Casemiro o un Kroos. Eso no pasa. no. Juanpa, no pasa. Porque ahora todos son jóvenes y quieren... Pero el Real Madrid también necesita caudillos del equipo. No los hay. No Ujú, los hay. total. Entonces uno ya observa, Juanpa, que realmente lo del Madrid es preocupante porque pues obviamente está clarísimo que nómina tiene, pero por ejemplo uno pensaría que podría salir al frente en cuanto a liderazgo a un Dani Carvajal que todavía sigue en el equipo, pero sí, él solo también es complejo, pero por ejemplo jugadores como Militao, jugadores como digamos que son de esos últimos que han venido, digamos, de los que han sido campeones de Europa, pero que realmente todavía no están en ese nivel de ídolos o de grandes caudillos que necesita el Sí, sí. equipo. Bellingham no resultó siendo la solución, unas de cal y otras de arena. Yo no En creo que, fin, que ellos le Valverde es pare otro mucho. jugador importante, pero digamos que Federico Valverde es otro que todavía necesita más recorrido en el Madrid para consagrarse como una gran leyenda. Entonces, falta mucho, y uno observa nombres muy jóvenes como Gonzalo García, como Carreras, como el mismo Fran García, que son jugadores jóvenes, sí, Huysen, y uno El central, dice, sí, sí. Pero que les. y uno dice, es decir, ¿por qué estos jugadores digamos que, o por qué, digamos, no han funcionado como equipo? Lo que pasa es que falta esa mezcla De digamos, líderes de positivos. jerarquía, Sí, líderes positivos. Entonces el Madrid siente que está en una situación muy total, compleja. Felipe, total. Decir que para el Madrid Y en ser el noveno banquillo, es... y en el banquillo no hay un tipo al que respeten. Eso es lo otro. O sea, no es, no, lastimosamente,
yo pensaba antes de que empezara la temporada que, que Xavi eh, era un buen, eh, por lo que había hecho en el Bayer Leverkusen, lo veía con buenos, o sea, pensaba, este tipo le va a sonar la flauta y va a ser buen técnico. No, resultó que el mismo vestuario lo aplacó, o sea, el tipo no pudo con el vestuario. Es Y que ahí para... está la situación. Mm, Ahí está la situación, Juanpa, lo has mencionado. Porque yo también pienso y a priori uno podría de pronto inferir que Xavi Alonso era un técnico con todos los pergaminos, no solamente porque venía de lograr lo que logró en el Bayer Leverkusen, sino que era un tipo, pues obviamente que había jugado en grandes clubes como el Madrid, como el Bayern de Múnich, como el Liverpool. Y aparte de todo, pues obviamente tenía el liderazgo, el conocimiento y más allá de todo, pues bueno, es un técnico importante y aquí es donde también sucede algo que veníamos conversando en episodios anteriores, sobre todo por el lado de lo que venía sucediendo en la NFL, Juanpa. A mí me parece que si tú no tienes un técnico fijo o si tú no tienes un técnico al cual, digamos, o si tú no tienes ya conversado un reemplazo de jerarquía, ¿para qué sacarlo? Es decir, si vas a reemplazar a Xavi Alonso con Arbeloa, no. a ver, entiendo que ya el vestuario estaba fracturado, entiendo que la situación era insostenible, en fin. Pero Juanpa, eh, muestra mucha debilidad el Madrid y lo siento, pero Arbeloa no es el técnico para un club como el Madrid. No lo es, no lo es. Sí, fue jugador del Madrid, importante y bueno, pero a ver, falta mucho para que Arbeloa pueda tomar un club como el Madrid y ser relevante. Y en esta época de la temporada es complejo. Dime tú en el mundo hoy, qué técnico puede ser mejor que Xavi Alonso para el reemplazarlo en el Madrid? No lo hay. Te lo tengo. Hoy. Bueno, Y lo van a tener que volver a llamar. ah, bueno. Tiene Zidane. Y sería de pronto por tercera ocasión, pero yo creo que ya esa etapa, bueno, Yo pero creo que después ya sí, o sea, no pues estoy diciendo sí, que vaya a volver, pero pero un tipo Zinedine al que Zidane ellos es, puedan respetar, pero yo creo que Zidane o no está interesado en dirigir, o está esperando una selección, o ya el tipo es ya que dirigió lo que iba a dirigir y no necesita más, qué sé yo. tal cual, Por- exactamente, exactamente. Yo lo observo igual, Juanpa, yo lo observo igual. A menos que de pronto después del Mundial logren convencer, qué sé yo, a Roberto Martínez de Portugal o se lleven algunos de los buenos técnicos españoles que están en la Premier, no sé, pero no veo, por ejemplo, y toco madera, Juanpa, que no veo que el Madrid no, convenza a Arteta para que no, se no, vaya, no, no, o no, eso algo. no va a pasar. No lo veo, no sé, no sé, no No, se siente no, como... El otro que pues obviamente siempre sonó mucho y que también pues obviamente siempre seguro Florentino ha tenido en la mira es a Jürgen Klopp, pero ese es otro que ya también creo que está maneja, buscando ya una etapa para Pipe, que le den la selección de Alemania exacto. Tú sabes y que Jürgen Klopp es el director de fútbol de de la Red Bull, sociedad de Red Bull, de correcto. Red Bull, global. Exactamente. Exactamente. Juanpa, y estos personajes ya están en un nivel ya ganando tanto dinero que, que se evitan precisamente No, el no tiene por qué trajín estarse metiendo a y un el día a día de ser un vestuario. técnico, exacto. Mm. Exactamente. A estas alturas todavía yo no sé, el único... hay unos que todavía sienten la necesidad de ser directores técnicos, pero pues, pero sí, es bastante extraño, pero yo observo o yo sostengo que, mejor dicho, la lógica se había dado a principio de temporada y el técnico del Madrid siendo Xavi Alonso era lo más sensato. Creo que se apresuraron y el Madrid va a pagar las consecuencias justamente. Es una situación compleja. Y otro punto es que Xavi Alonso no se va a demorar en encontrar equipo. Te lo aseguro completamente. La Premier lo van a buscar de una. Eso hubiera sido un técnico excelente, por ejemplo, para un equipo como el Chelsea, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y qué sé yo. De pronto, si Arne Slot
no termina convenciendo en Liverpool, puede que la lógica también se dé por ese lado, ¿no? Otro que encajaría perfectamente en el sistema de Liverpool, en la cultura Liverpool, es sin duda alguna Xavi Alonso. Pero pues obviamente todo depende también de lo que suceda con Arne Slot. ¿Por qué no también, más allá de que Carrick tomó al Manchester United y lo está haciendo relativamente No, bien Pipe, porque lleva pero... poco, pero pues ah, obviamente también tener a Xavi Alonso no, no, dirigiendo al no, Manchester United sería eso es bien otro que extraño. no, eso es otra cosa que no creo que vaya a pasar. Exactamente, Bueno, Pepe, exactamente. hablemos de más cosas que pasaron la semana pasada. Pero Juanpa, déjame decir El, algo porque tú mencionabas el tema de Arsenal. Eh, un paréntesis rápido de un minuto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy de los que siempre he vivido y he sufrido eso de que este es el año. El Arsenal se volvió ese meme de que este es el año, ¿no? Este es el equipo, mejor dicho, inclusive por ahí vi uno que, por ahí vi un meme que los equipos, este es el año y obviamente salían los Yankees, los Cowboys, el Arsenal, bueno, no qué sé yo, no sé. Entonces el Deportivo Independiente de Medellín. el Deportivo Independiente de Medellín. Perdón a los hinchas del medallo, pero bueno, es que últimamente las finales perdidas no los han Sí, puesto. sí, Sé que ha sí. sido una desilusión fuerte para el hincha del de Medellín. Pero Juanpa, el Arsenal se volvió ese equipo, ¿no? Lleva tres Premier seguidas siendo segundo. No son llevan 21 años sin ser campeones. Desde el equipo de los Invencibles 2003-2004 no son campeones. Más, 21 años, 22 años. Wow. Entonces, eh, sí genera pues obviamente mucha expectativa. Yo por lo menos guardo prudencia, apoyo al equipo y bueno, que es un año especial, ¿no? Dejémoslo así, es un año especial para el Arsenal, pase lo que pase, pero bueno, dolería mucho si se queda en blanco. Y sobre todo porque cuando un equipo tiene el rendimiento que tiene el Arsenal, Que está teniendo, es, sí, sí. es, es mejor dicho, pues bueno, frustrante si no se da. Pero bueno, hay que esperar. Ahora, Arteta lo dijo luego de la derrota ante el United. Este es un equipo que sabe que está viviendo ya estos próximos 4 meses como si fueran, pues obviamente, el reto máximo en sus carreras. Será especial, pero lo van a disfrutar. Y este equipo es completamente consciente de que es con títulos que se logra justamente llegar a la gloria. Entonces, ojalá se dé, Juanpa, ojalá se dé. Bueno, Pepe, ya se nos fue el primer Grand Slam del año en el tenis. Complicado para ver porque pues es en Australia, nosotros estamos del otro lado del globo terráqueo, entonces nos cuesta obviamente levantarse a las 3 de la mañana. El único partido que me pude ver el final fue la semifinal, el último set de la semifinal entre Djokovic y Sinner. Me encantó. Dios mío, ver a Djokovic a sus 39 años jugando una final, llegando a una final de un Gran Slam, cosa que ya él desde el año pasado yo ya lo veía más con ganas de retirarse. Dijo que no, que todavía no, que aunque le costaba jugar este tipo de torneos, el tipo es el número 4 del mundo hoy en día. Eh, Porque claro, jugar partidos a 5 sets contra jugadores, en el caso de Alcaraz, que fue contra el que perdió la final, 17 años más joven que él, pues no es fácil, pero bueno, y Carlitos Alcaraz, a ver, bueno, también por el lado de las mujeres, ella es de dónde ya me fue. Steffi Eh, Graf es alemana. no, 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 no. Elena, Ah, la que ganó, Rybakina. Ella es Rybakina, de Kazajistán. Ella es ya había casada. ganado en el 2022 en Wimbledon. Wimbledon. Este es su segundo Grand Slam. eh, y le ganó, pues, ni más ni menos que a Zabalenka. eh, que Que también me Sabalenka parece, le había ganado la final a Rybakina del 2023, si no estoy mal. Sí, de que, Australia. Ahí que hubo también me como esa parece revancha. algo estupendo y eso que admiro mucho a Zabalenka, pero pues también ya se está convirtiendo en una hegemonía de solo ella. Bueno, de vez en cuando pues que le ganen una final, no está mal. Y entre los hombres, a sus 22 años, Pipe, a sus 22 años, este muchacho español ya logró eh,
hacerlos todos. O sea, todos los Grand Slam ya los ganó. Sí, el Ya, Career Grand Slam, el Grand Slam de la carrera, ¿no? De ya carrera. los ganó todos. Pero es que a sus 22 años el tipo ya se ha ganado 7. Ah, O sea, solo le faltaba Australia, ¿cierto? A sus 22 años ya el tipo había ganado 7. Ahora, eso es entre los hombres, porque es que por aquí, buscando daticos, esta señora que es una, las voy a poner por aquí me voy a encontrar una foto de ella, la acabaste de mencionar. es que me adelanté, Juanpa, perdóname que te dañé la No, no, sorpresa. La pusiste, tranquilo. porque me la pillé porque la pusiste Steffi Graf, en la la preproducción. señora de Andrea Agassi, todavía están casados, sí, cierto. Sí, 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 sí. Eh, ella, por aquí tenía el dato, a sus 19 años correcto, ya se había ganado todos los Grand Slams y el oro olímpico. correcto. Entonces, no, no, no. Obviamente lo de Alcaraz es una cosa de locos. Yo lo dije el año pasado, lo sostengo. Espero, quisiera que saliera un tercero en una nueva generación, porque si no, solo vamos a ver Alcaraz, Sinner, Sinner, Alcaraz, y se los van a llevar por delante a los tres grandes, a los tres que conocemos, a Rafa, a Djokovic y a su majestad Federer, Roger Federer. Federer. O sea, ojalá saliera un tercero para poder ver a alguien más ganar. Bueno, Juanpa, los últimos años, el último par de años habíamos tenido pues obviamente una buena rivalidad entre Sinner y Alcaraz, ¿no? Y parecía ser que para Djokovic iba a ser complejo estar a la par de ellos dos por un tema pues obviamente físico, ¿sí? Sobre todo físico, ¿no? Porque mentalmente y técnicamente estamos hablando de pues debatiblemente, incluso en una entrevista hace muy poco también Rafa Nadal dijo que, y no dudó en reconocer que Novak Djokovic es el GOAT, es el mejor de todos los tiempos. Cosa que pues obviamente me parece una muestra de grandeza por parte de Rafa, porque bueno, es reconocer también en tu rival a alguien que ha logrado todo, porque claro, el Golden Slam, digamos que ese es el único que le faltaría, digamos que hay slams de slams, ¿no? Digamos que estamos hablando de los que ganan los 4 Grand Slams, pero también pues obviamente hay un grupo selecto que ganan el Golden Slam, ¿sí? Que es junto con la medalla de oro. Nadal y Djokovic lo lograron. Entonces ya sería, digamos, si quiere dar un paso más allá Alcaraz, podría lograrlo, ¿sí? A Federer no le dio, fue medalla de plata, sí ganó oro, pero en dobles, ¿sí? Junto con Babrinka en Beijing. Pero Juanpa, eh, varios puntos con respecto a eso. Y él a principio de año sentía, y él mismo lo dijo, ya me siento más cerca. Físicamente hice algunos cambios en mi preparación para estar cerca de Alcaraz y de Sinner. Tanto fue así que si bien pues obviamente ya en algún punto Sinner estaba 2-1 arriba, físicamente no se cayó y se sobrepuso y ganó los 2 siguientes sets. Y antes de la semifinal, por el hecho que se dio ante Musetti en los cuartos de final, que Djokovic iba perdiendo 2-0 y en el tercero Musetti tiene un problema físico y se tiene que retirar ganando el partido 2-0. Sí, iba perdiendo el tercero, pero iba ganando el partido 2-0. Musetti se retira y creo que hubo un comentario de Jim Courier, el extenista americano que ganó 2 veces Australia, y decía, no ya estás en una época, o como queriéndole decir que estaba en una época ya en la que él estaba muy por debajo de los otros, sabiendo que estaba perdiendo y que a priori antes de la semifinal, como estaba el antecedente de Musetti, no le daban ni 5 de crédito y ni 5 de posibilidades en una semifinal ante Sinner. Y la terminó ganando. Es decir, Juanpa, Novak Djokovic es ya alguien que está en cuanto a lo deportivo, no solamente en cuanto a lo tenístico. Estamos hablando de uno de los más grandes atletas de todos los tiempos. Un tipo que llevó el deporte a unos niveles ya
de profesionalismo, de técnica y de, y de competición, de competitividad altísimos, altísimos. Unos estándares, él puso el estándar demasiado, demasiado alto. Entonces, todo el respeto y la admiración para Djokovic, porque estaba dándose ese contraste de la historia, ¿no? Por un lado, Djokovic buscando el 25º que lo hubiera puesto entre hombres y mujeres como el más grande, digamos, en cuanto a Grand Slams. Y por el otro lado, Alcaraz buscando ser el más joven en lograr los 4 grandes, lo logró. Entonces, Juanpa, fuimos testigos de historia de una forma increíble, ¿no? Y dato curioso, dato coctelero, también pues obviamente tú recordabas lo que había hecho Rybakina en semifinales, derrotaba a Jessica Pegula. Jessica Pegula es una tenista americana que es hija de Terry Pegula, el dueño de los Que no, Bills. es una muchacha americana que no necesita jugar tenis para No, 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 vivir. no, ella por toda la diversión del mundo, ¿no? Es un pasatiempo para ella, ¿no? Absolutamente. Y Un de hecho, incluso pasatiempo cuando ya luego profesional, el porque partido ante es los buena. Broncos, Ella es ella buena. dejó también y juega muy bien, ¿no? De hecho, incluso hace un par de años fue segunda del mundo, ¿no? Es decir, Sí, tampoco es sí. como que, tampoco No, es no, como que, no. bueno, pues, No es que el no, 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 dinero no es. la tenga ahí no, ella es top 10 del mundo por buena. Y no necesita que el papá le dé un empleo en los Bills, no como Lance Stroll, cuyo padre es Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, y el muchacho Sí, corre, ahí sí, sí es sí. claramente un nepotismo absurdo, ¿no? Jessica ¿Cuál, Pegula, de hecho, juega muy bien al tenis, es cuál top es la 10, otra llegó a semifinales de tenista? Australia legítimamente, ¿no? Es una gran jugadora de tenis. Entonces, pues, no Hay sé si la otra viste en un tenista, partido de Pipe. rondas anteriores, escribiendo una notica ahí en la cámara, bueno, cuando ganan, Ujú. fue una recepción, ¿no? Ella también hizo Ah, no, sentir no su, lo había visto. sí, guapa, claro. Después del partido ante los Broncos, después del partido Broncos-Bills, pues ella hace sentir su opinión, ¿no? Claramente ella siendo la dueña de los Bills, ¿no? Claro. Imagínate, tú lo dijiste absolutamente claro, ¿no? Jessica Pegula, eh, de hecho incluso la otra chica, Navarro, Emma Navarro, Esa la es. otra chica tenista americana, también muy buena ella, llegó a semifinales el año pasado de US Open. Esa es otra que no tiene, No, no no tiene ningún tipo de necesidad. necesita. El papá tiene toda la plata del mundo, ¿no? Guapa, estamos hablando. Pero estas chicas juegan bien, ¿no? Sí, 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 también sí. son. Se meten en otro deporte, en otro negocio. El papá, bueno, Pipe, lo bueno del tienes tenis, el tenis te pone en el lugar que debes estar. en el lugar que debes estar. Tú compites contra otro y haces parte, Si pues eres el obviamente. número uno, es porque eres el número uno y ya. O sea, eso Eso es lo es. bueno de estos deportes individuales, Juanpa. Tenis, ciclismo, golf, otros, ¿sí? Si tú eres, es decir, si tú estás ahí compitiendo porque eres realmente muy bueno, ¿no? Total. Realmente bueno, Sí, ¿sí? sí. Para que también digamos que pues es fácil hablar para enlazar el punto que teníamos al principio. Es fácil hablar, ¿no? Pero uno tiene que ser también pues obviamente muy sensato a la hora de analizar, ¿sí? La trayectoria de un atleta y tiene que ser uno muy cuidadoso cuando uno va a criticar. Bueno, Pipe, ¿qué se nos queda? Muy poco, en realidad, pero pues es que hoy la noticia, lo dijimos en el podcast pasado, que ojalá el capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, consiguiera equipo, y yo mencioné aquí cualquier cantidad de equipos en una liga que fuera, bueno, que compitiera, o sea, una liga competitiva, y yo lo considero así, habrán unos que no, respetable, pero ya los veré viendo la MLS. Publica hoy Tom Boger. Tom Boger es, te lo decía antes de grabar el episodio, él es el, ¿cómo es El que se Fabricio dice? El Romano de la Fabricio Major League Romano de la Soccer. MLS. Lo que él publique es porque ya es o va a ser un hecho. Dice que Minnesota United, pero me sorprende que, o no me sorprende, bueno, no sé cómo decirlo, porque o, o no tenía más opciones, Minnesota United va a ser el equipo de James Rodríguez, no tenía más opciones o dentro de las pocas, es que el hecho de que escojan Minnesota, yo creo que más bien Minnesota lo escogió a él y él no tenía para dónde más echar. Porque es que hace unos años
James Rodríguez renunció al Bayern Múnich y palabras textuales de él, renuncio, no me adapté a Múnich, me pareció una ciudad muy fría y me quería devolver para Madrid. Ay, James Rodríguez, yo no sé si lo cambiaron o si de verdad no tenía más opciones o ya cambió su mentalidad, Que le pero muestren el mapa, que le Minnesota muestren el mapa donde queda Minnesota, ¿no? Y que debe le de muestren las ser, imágenes de Minnesota, debe ser 10 veces más fría que Múnich, sin duda, sin duda. La gran ventaja fácilmente. es que va a jugar entre primavera y verano y algo y todo Pero otoño, Pipe, pero la MLS empieza a finales de febrero. Minnesota fácilmente es frío hasta abril. seguro, sí, Fácilmente es seguro, frío hasta seguro. abril. Y muy frío, Juanpa. Y en octubre vuelve y se pone fría cuando ya estén en las finales o en la recta final de la MLS. Entonces le va a costar mucho jugar ahí. Yo, por otro lado, hablando de Selección Colombia, pues muy bueno que vuelva y compita, muy bueno que tenga un equipo. Se necesita tener un equipo, tiene que estar en competencia para que llegue a un mundial de fútbol a un nivel bueno. Nadie llega a un mundial de fútbol entrenando solo en su finca, jugando y tiro libres con una barrera metálica. Nadie llega a un mundial de fútbol con eso. O sea, los únicos jugadores que yo sé que llegaron a un mundial de fútbol sin tener equipo profesional eran los de Estados Unidos en el 90 y en el 94, No que más. eran un conjunto de amigos reunidos de college athletes, entre los que estaban Tony Meola, John Harkes y compañía, Alexis Lalas y y no tenían Kobe equipo. Jones y todos ellos. Exacto. Y Marcelo Balboa. Hoy en día tienes que tener un equipo. Entonces, bueno, menos mal, al parecer consiguió equipo y va a jugar en la MLS. Ya los veré suscribiéndose a Apple TV y hablando y ahora van a ser expertos en la MLS, pero me gusta pues que James por fin haya conseguido un equipo. Que pareciera, Juanpa, nosotros pensábamos que la opción Major League Soccer era la más inteligente, ¿no? Total. Para James. Era la más lógica, era la más sensata, era la que parecía encajar de mejor manera teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se va a jugar en Estados Unidos, ¿no? Pero yo no lo Entonces, veía en Minnesota. sí, uno lo podía ver en California, en la Florida, en Texas, sí, 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 pero sí, extraño que sea Minnesota, Minnesota. Es que Minnesota, la gente y tiene por que las observar lo que es Minnesota en un invierno, que vayan y busquen una imagen de lo que es Minnesota hoy, por ejemplo. Pero, y por lo que traíamos ya por la historia que se sabía del Bayern Múnich. O sea, si ibas a venir a la MLS, pues te iba a ver en Dallas, en Houston, en San Diego, en San José, en por Los ejemplo, Juanpa, Ángeles. y decía él, por ejemplo, es que él terminó también jugando en Liverpool cuando pasó al Everton. Es que uno, sí, es inexplicable. La carrera Pero de bueno, James Rodríguez, ya el análisis de la carrera de James Rodríguez y su actitud, ya merece todo un episodio completo de tiempo de adición en cuanto a análisis, sí, ¿dónde rindió? mejor dicho, ¿Qué? todo. Sí, Pero sí. por lo pronto, Juanpa, pareciera ser que ya hay un destino. Todo indica que es Minnesota. Él mismo en redes sociales hoy publicó montado en Una un foto de avión, Navidad. sentado en un avión, que ya por lo menos ya hay un destino, ¿sí? Él mismo lo tituló, Here We Go. Entonces, sí, pareciera Está inminente ya bien. una Sí, contratación en sí. el equipo que sea. Incluso por allá le ofrecieron a Platense, que fue campeón hace un año en el fútbol argentino, que va a jugar Libertadores. Le ofrecieron plata de Perú, perdón, de Ecuador, en fin. Le ofreció contrato Millonarios y Nacional. Y yo creo, Juanpa, que definitivamente James en Colombia no, porque él tiene el antecedente de lo que sucedió Falcao, tema plata, tema patrimonio. Ahí debe existir algo, ¿no? Debe existir algo ahí, pero es bueno también que Colombia como Estado revise bien este tipo de situaciones porque
Evidentemente los jugadores también, digamos, Pipe, en Franca se le League hace imposible no pueden. a cualquier atleta, a cualquier persona del común que haya hecho empresa o haya hecho su fortuna afuera de Colombia, se le haría imposible volver a Colombia, a vivir en Colombia gracias a la parte tributaria. Y esto y no estoy criticando al gobierno de ahora para que no me vengan con eso. Sí, no es una Vayan a cuestión, decir por que eso hablamos de Estado, no es una cuestión de eso gobierno de es ahora. algo que viene de tiempo atrás. O sea, eso no es muy difícil. Para Falcao, para James y para cualquier otra persona que tenga que sus bienes, que posea bienes en el extranjero, venir a declarar eso en Colombia es complicado. Mucho, mucho. Entonces, eso evidentemente tendrá que revisarse, Juanpa. Sí, sí. Para que podamos nuevamente tener a los atletas acá y que puedan ejercer de pronto algún cargo para el desarrollo del deporte, algún cargo gerencial se necesita, ¿no? Porque si hay algo que necesita el deporte colombiano es justamente cambiar el perfil de directivo que hay en las federaciones de este país, justamente por personas que estén mejor preparadas y que sean más conscientes de lo que realmente el atleta necesita, que sean más conocedores, no burócratas, sino que justamente al menos sean burócratas, pero que hayan sido atletas anteriormente, ¿sí? Y que conozcan, ¿sí? Porque está claro que el modelo en Colombia está muy lejos de ser el ideal. Así es, así es. Bueno, Pipe, dejemos así por hoy. La próxima semana volveremos. Esta semana van a haber shorts, se los prometemos, hablando o Reels, hablando del Super Bowl, hablando del Mundial. Ya, yo creo que ya estamos, ahora sí estamos en el 2026 por parte de Tiempo de Adición. Entonces, vamos a estar muy activos. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Ojalá con un colombiano siendo ganador de Super Bowl. Así Ojalá. es. Chao a todos, Chao. gracias. Nos vemos.